La mansión maldita. Bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega en nuestro canal. Y hoy les traigo una historia que está más allá de la realidad tal como la conocemos. Hace algún tiempo, tuve la oportunidad de explorar la infame mansión Van der Waal, un lugar marcado por rumores y oscuros misterios. Dicen que una vez entras, nunca dejas la mansión, al menos, no por completo. Armado con coraje y mi cámara, me aventuré en este monumento a la tragedia y al misterio. Lo que descubrí allí, cambiaría mi visión del mundo para siempre. Así que pónganse cómodos y prepárense para un viaje a lo desconocido. Porque hoy, vamos a explorar la mansión maldita. Recuerden, mantener la mente abierta es el primer paso hacia la verdad. ¿Están listos? Entonces, comencemos. Desde tiempos inmemorables, la mansión Van der Waal ha sido la enigmática joya de la ciudad, marcada por oscuros rumores y misteriosas desapariciones. Después de años de abandono, decidí, armado con coraje y mi cámara, explorar esta residencia condenada y poner fin a las especulaciones. La mansión se alzaba desafiante contra el cielo gris, su fachada una mezcla de desolación y grandiosidad, sus ventanas rotas mirando como ojos vacíos. La puerta principal se abrió con un chirrido, rompiendo el silencio y mis nervios. Con mi cámara rodando, entré en la mansión. El vestíbulo estaba oscuro, salvo por los tenues rayos de luz que atravesaban las ventanas, revelando una fina capa de polvo que cubría todo. Ecos de risas y conversaciones antiguas parecían susurrar desde las paredes, y el aire estaba cargado con una atmósfera ominosa. Exploré habitación tras habitación, capturando todo lo que podía en mi cámara. Muebles antiguos, retratos descoloridos, y una chimenea que aún parecía guardar el calor de los fuegos antiguos. En cada habitación, sentía una presencia invisible que me observaba. Mientras subía la escalera principal, un escalofrío me recorrió la espalda. Me detuve y giré mi cámara para capturar la escalera que parecía extenderse hasta la eternidad. Al llegar al segundo piso, un pasillo oscuro me llevó a una puerta cerrada. Tras un par de intentos, la puerta cedió y me encontré en una habitación con una cuna de bebé. A medida que se acercaba a la cuna, un gemido lastimero llenó la habitación. Casi podía oír a un bebé llorando. La cámara comenzó a parpadear, y sentí que el aire se volvía más frío. Apunté la cámara hacia la cuna, y para mi horror, vi una figura tenue y fantasmal acunando a un bebé invisible. Salí de la habitación en un impulso de pánico, pero mis pasos me llevaron a la biblioteca. Libros viejos y mohosos llenaban las estanterías, y una vez más sentí el aire cargado de electricidad. Cuando apunté la cámara hacia el escritorio antiguo, una figura oscura pareció moverse en el rabillo de mi ojo. Al acercarme al escritorio, una ráfaga de viento arremolinó los papeles y un diario cayó al suelo. Lo recogí y leí el último pasaje. Detallaba la desesperación de los últimos días del señor Van der Waal, quien hablaba de sombras que rondaban la mansión y la trágica muerte de su pequeña hija. La mansión parecía cobrar vida con cada habitación que exploraba. La cocina abandonada olía a comida podrida, y juraría que oí el sonido de vajilla y risas lejanas. En el salón de baile, el sonido de una música etérea llenaba el aire. Aunque estaba vacío, casi podía ver parejas de épocas pasadas bailando en un vals eterno. Las luces de mi cámara captaron figuras borrosas moviéndose, como si las sombras tuvieran vida propia. Decidido a seguir adelante, me aventuré en el sótano de la mansión. Los escalones crujían bajo mis pies, cada uno marcando mi descenso hacia la oscuridad. Encontré una sala con una única silla en el centro, atada con cadenas, y los muros cubiertos de arañazos. Algo horrible debía haber ocurrido allí, y la idea de lo que pudo haber sido me heló la sangre. A medida que iba adentrándome más en la mansión, mi cámara comenzó a fallar más a menudo. Parpadeaba, se congelaba, y en ocasiones captaba cosas que mis ojos no podían ver. Una vez, mientras revisaba la grabación, juraría que vi un rostro fantasmal mirando a la cámara con una triste sonrisa. En el último piso, encontré lo que parecía ser el cuarto principal. Un enorme lecho cubierto de polvo dominaba la habitación. Me acerqué a la ventana, y desde allí, vi la vista de toda la ciudad. En ese momento, la cámara capturó un rostro en el cristal, el rostro de una mujer con un mirar triste. Cuando volví mi vista a la habitación, noté un espejo antiguo. Al apuntar mi cámara hacia él, vi no mi reflejo, sino el de un hombre de época victoriana,
con ropas finas y un rostro de profunda tristeza. Fue entonces cuando comprendí que estaba viendo al señor Van der Waal. Después de varias horas, decidí que era hora de irme. Había recogido suficiente material y, honestamente, la atmósfera de la mansión empezaba a afectarme. Pero al intentar salir, las puertas se cerraron de golpe, atrapándome dentro. Pasé horas intentando abrir las puertas y buscar otra salida, pero cada vez que lo intentaba, las luces de mi cámara parpadeaban y se apagaban. Era como si la mansión misma se negara a dejarme ir. Eventualmente, agotado y asustado, me resigné a pasar la noche en la mansión. Elegí la biblioteca, el lugar menos aterrador, y me preparé para dormir. Pero los sonidos de la mansión, los susurros de las sombras y el llanto de un bebé invisible, me mantenían despierto. Cuando finalmente amaneció, encontré la puerta principal abierta, como si la mansión hubiera decidido liberarme. Salí al amanecer, dejando atrás la mansión Van der Waal, su oscuro misterio aún intacto pero ahora capturado en mi cámara. Desde entonces, cada vez que miro las grabaciones de esa noche, siento un escalofrío recorriendo mi espalda. Pero también siento una extraña satisfacción, porque tuve el valor de enfrentarme a lo desconocido, y capturé un pedazo de la historia oculta de la mansión Van der Waal, un lugar marcado por el dolor y la tragedia, que alguna vez fue un hogar lleno de vida y risas. En la quietud del amanecer, mientras dejaba atrás la silueta amenazante de la mansión, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y tristeza. Pasaron varios días antes de que tuviera el valor de revisar el material que había grabado en la mansión Van der Waal. Al hacerlo, me encontré con imágenes y sonidos que desafiaban la explicación. Voces etéreas en el aire, figuras borrosas que se movían por las habitaciones y rostros apareciendo en espejos y ventanas. Pero lo más escalofriante de todo fue una grabación que hice en la biblioteca. Al revisarla, pude ver claramente una figura oscura sentada en el escritorio antiguo, escribiendo con una pluma invisible. Era la figura de un hombre, y aunque no podía ver su rostro, supe en mi corazón que era el señor Van der Waal. También noté algo peculiar en las grabaciones. Cada vez que aparecía una figura fantasmal, la temperatura en la cámara bajaba notablemente. Era como si estas apariciones absorbieran el calor del ambiente. Cuanto más revisaba el material, más comprendía la verdadera naturaleza de la mansión Van der Waal. No era solo una casa vieja y espeluznante. Era un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban, donde los vivos y los muertos coexistían. Era un monumento a las vidas que una vez habitaron allí, y a las tragedias que les arrebataron la vida. Desde entonces, he compartido mis experiencias y grabaciones en mi canal de YouTube, esperando arrojar luz sobre la misteriosa mansión Van der Waal. Las respuestas que busco pueden estar fuera de mi alcance, pero al menos puedo dar voz a los silenciosos habitantes de la mansión. En mis sueños, a veces regreso a la mansión. Puedo oír las risas y las conversaciones, el sonido de un piano tocando en el salón de baile, y el llanto de un bebé en el segundo piso. Y siempre, en el rincón de mi ojo, veo la figura de un hombre, escribiendo en un escritorio antiguo, con una profunda tristeza en su rostro. La mansión Van der Waal es más que una casa embrujada. Es un eco del pasado, una huella de las vidas que una vez se vivieron allí. Y aunque su historia es oscura y trágica, también es fascinante. Porque incluso en la oscuridad, siempre hay un rayo de luz, una historia que contar, un misterio que resolver. Y así, la mansión sigue de pie, un monumento a la tragedia y al misterio, esperando a que el próximo valiente explorador desvele sus secretos. ¿Quién sabe? Tal vez tú podrías ser el siguiente. Pero recuerda, la mansión Van der Waal nunca deja ir a sus huéspedes fácilmente. Mientras tanto, la mansión Van der Waal permanece allí, erguida en la cima de la colina, desafiante contra el tiempo y el olvido. Aunque ya no vivo en esa ciudad, no pasa un día sin que piense en esa casa maldita y en las almas que siguen atrapadas allí. Ahora, desde la distancia, uso mi canal de YouTube para compartir la historia de la mansión, no solo por el morbo de lo desconocido, sino también para rendir homenaje a quienes alguna vez llamaron hogar a ese lugar. Cada comentario, cada like, cada suscriptor, es un recordatorio de que la historia de la mansión Van der Waal perdura, y que aquellos que quedaron atrás no han sido olvidados. Las noches de insomnio son frecuentes para mí. Suelo despertar sobresaltado, con la sensación de que alguien susurra mi nombre. En esos momentos, puedo sentir la fría brisa de la mansión y ver en mi mente la figura del señor Van der Waal,
escribiendo en su escritorio antiguo, y la figura borrosa de una mujer con su bebé invisible. Todavía tengo el diario que encontré aquella noche. A veces, cuando la nostalgia me vence, lo abro y leo el último pasaje, las últimas palabras del señor Van der Waal. Y me pregunto si él sabía que su historia se convertiría en una leyenda, que su hogar sería recordado como la mansión maldita. Finalmente, quiero dejar un mensaje para todos los que estén dispuestos a explorar lugares como la mansión Van der Waal. Por favor, recuerden que estos lugares eran hogares, llenos de amor, risas y lágrimas. Trátenlos con respeto y no olviden que, aunque los ocupantes ya no estén entre nosotros, sus historias merecen ser contadas. Y para aquellos que decidan adentrarse en la mansión Van der Waal, tengan cuidado. Porque, como yo aprendí, una vez que entras, puedes dejar la mansión, pero la mansión nunca te deja a ti. Así concluye la historia de mi experiencia en la mansión Van der Waal, un lugar marcado por la tragedia, pero también por la esperanza. Espero que esta historia sirva como un recordatorio de que lo desconocido siempre está a nuestro alrededor, esperando ser descubierto. Hasta la próxima vez, queridos espectadores. Manténganse curiosos, manténganse valientes, pero sobre todo, manténganse a salvo.